Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Vamos a empezar a revisar titulares. Reunión de la OPEP que también ha tenido ingredientes y formas extras. Lo habitual era que se encontraran en un espacio acordado de antemano, con una agenda previa, pero esta vez por el coronavirus hay algunos integrantes que no han podido llegar y también se ha cambiado la modalidad de trabajo. México congeló las cuentas de la Iglesia Católica y ahí viene la cuestión. Congo, casos de corrupción. Seguimos dando una mirada a África y lo hacemos con enfoque económico. En este día, en nuestro espacio de análisis, vamos a agregar datos específicos de este país, Congo. Hay un decepcionante PIB de Brasil en este primer año de gobierno Bolsonaro. La economía creció apenas 1,1% en 2019, 2 décimas menos que en los 2 años anteriores, defraudando las expectativas de rápido despegue suscitadas por las recetas liberales de Jair Bolsonaro. Datos oficiales publicados este miércoles indican la noticia como decepcionante, así la recibieron los mercados, que habían apostado por el líder de extrema derecha para diseñar un despegue económico. La economía cerró con un crecimiento de 1.1 en el último año. Durante 3 años seguidos, la economía había estado creciendo antes del 2017-2018. Tuvo un crecimiento de 1.3, ahora ha pasado a 1.1 después de 2 años de declive que fueron 2015 y 2016. Otro factor que redujo la economía el año pasado fue también el gasto propio del gobierno, que hasta el 2018 contribuyó poco más positivamente al crecimiento de la economía. Y el año pasado vimos que el gobierno contribuyó negativamente. En México, el gobierno del presidente López Obrador congeló más de 12.000 cuentas bancarias vinculadas a delitos, lo informó la Unidad de Inteligencia Financiera en conferencia de prensa jornada del día de miércoles. Bloquearon 12.191 cuentas relacionadas con robo de hidrocarburos, con empresas fachadas que emitían facturas, entre otros. De acuerdo con Santiago Nieto, titular de la UIF, el monto económico de estas cuentas asciende a más de $52 millones. El funcionario federal también hizo un llamado a las empresas detectadas a regular sus situaciones ante las diversas instancias gubernamentales, porque dijo, la normatividad ha cambiado y la fiesta se acabó. De la misma manera se les congelaron las cuentas a 6 personas ligadas a la Iglesia a la Luz del Mundo, cuyo líder se encuentra detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de pederastia. Este planteamiento diría que es básicamente robo de hidrocarburos, corrupción política, trata y tráfico de migrantes, empresas fachada y factureras, narcotráfico, por supuesto, y recientemente hemos incorporado el tema de aduanas, el tema de secuestro, y estaremos trabajando próximamente en temas vinculados con el tráfico de armas. El segundo caso tiene que ver con el bloqueo de 6 personas relacionadas con un grupo religioso, en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual. Otro tema, Costa Rica renunció el ministro de la Presidencia por un escándalo desatado por un decreto que pretendía formalizar una unidad de análisis de datos del gobierno que tuviera acceso a información confidencial de los ciudadanos. En conferencia de prensa, Víctor Morales confirmó su salida luego de haber comparecido esta semana ante la Asamblea Legislativa. Allí fue interrogado por diputados sobre la unidad presidencial de datos que funcionó durante más de 1 año y medio, pese a que no tenía sustento legal. Hay que señalar que el Ministerio Público hizo el viernes pasado un allanamiento a la Casa Presidencial buscando pruebas que sustenten esta acusación penal contra el presidente Alvarado, Morales Mora y otros 6 funcionarios que son investigados por presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato. Presidente, le presento mi renuncia al cargo de ministro de la Presidencia, efectiva a partir de hoy. La realidad política me indica que, como consecuencia de esa moción de censura y de la investigación legislativa iniciada, no tendré la aceptación y comunicación necesarios y adecuados
con los miembros del Poder Legislativo. Cambiamos, fíjense aquí. Tomamos un airecito con una buena noticia para prepararnos a la pausa. Están viendo Twitter, red social. Allí el usuario que cuelga esta información con esta foto, que todos acá están diciendo qué bonitos. Bueno, Presidencia de Cuba es el usuario que muestra esto. Es un proyecto auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la cooperativa Taxis Cuba. La imagen muestra triciclos eléctricos que van a contribuir a la transportación de pasajeros con energía limpia. Así la isla, completamente atosigada por un bloqueo atroz de más de 50 años que le aplica a Estados Unidos, busca nuevos recursos de movilidad ciudadana. Y miren lo que consiguieron. OPEP se inclina este jueves por un recorte drástico de la oferta de crudo de 1,5 millones de barriles diarios, y esto por el impacto del coronavirus. En la reunión extraordinaria que mantienen en Viena, ministros del sector, los 13 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, manejan esa cifra como posición común para el encuentro de mañana con sus homólogos de los 10 productores independientes aliados, entre ellos Rusia. Así pues, las señales de que OPEP busca un recorte mayor del esperado tiene ya un impacto al alza sobre el precio del barril de crudo. Para los productores, la situación presenta un desafío sin precedentes que requiere de una acción concertada. Gazprom va ganando. Las empresas españolas están rechazando el gas de Estados Unidos. El GNL estadounidense pierde clientes en Europa. La semana pasada, 2 empresas españolas no aceptaron los envíos, puesto que con la caída de los precios les resultó más rentable pagar una multa. Esto porque los compradores de GNL estadounidense tienen que pagar adicionalmente por la licuefacción y el transporte a Europa. Como resultado, el combustible le costaría a las empresas españolas 2 veces más que en la bolsa de gas europea TTF. Según expertos, las empresas rusas están ganando en las actuales condiciones del mercado. Gazprom ha tenido mucho éxito al introducir una plataforma de ventas electrónica que aumenta significativamente la flexibilidad de las ventas al contado. Por lo tanto, atrajo a nuevos clientes, lo dijo un analista, Summer Moses, en un discurso en el Foro de Petróleo y Gas en febrero pasado ya en Londres. Cotizaciones del crudo hasta ahora, 51.17 el Brent, está, como ven, flecha roja para abajo. El WTI de referencia para Estados Unidos está operando 46,83, misma tendencia a la baja. Y luego la jornada del 4 de marzo registró un descenso, si hablamos del crudo OPEP, cotizó en 51,99, siempre en dólares, siempre por barril. A la vuelta de la pausa, por el coronavirus, también el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial asumen decisiones. Ya les cuento más. We know the disease is spreading quickly, with over 1/3 of our members. Sabemos que la enfermedad se está extendiendo rápidamente con más de 1/3 de nuestros miembros afectados directamente. Esto ya no es un problema regional, es un problema global que requiere una respuesta global. El crecimiento global en 2020 caerá por debajo de los niveles del año pasado, pero ¿qué tan lejos caerá? ¿Y cuánto durará el impacto? Aún es difícil de predecir. El Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial anunciaron en la jornada de miércoles medidas adicionales para reducir el brote de coronavirus en la economía y en la salud del mundo. Conferencia de prensa en Washington, allí veían a Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, enfatizando la necesidad de una acción coordinada inmediata. Ambas organizaciones han anunciado la disponibilidad inmediata de más de $60.000 millones en recursos para
los Estados miembros. FMI tiene 10.000 millones disponibles para ayudar a países de bajos ingresos, con 40.000 millones adicionales para otros. FMI analiza todos los datos disponibles y espera tener una perspectiva más concreta del impacto final cuando publique el próximo informe, así llamado justamente Perspectivas de la Economía Mundial, en abril. Aunque África se ha librado en gran medida de esta propagación del COVID-19 hasta el momento, Fondo Monetario Internacional dice estar preparado para ayudar a los países más vulnerables del mundo. Desde Naciones Unidas alertan que las exportaciones mundiales se verán reducidas producto del coronavirus, que ha generado una desaceleración de la producción en China. El efecto es de 50.000 billones de dólares en todas las industrias, en todos los países, alrededor del mundo, son 50. Y como dije, esto se debe solo a las caídas de febrero en la producción productiva de China. Los países o regiones más afectados son la Unión Europea, con una suma de 15.000 millones de dólares, Estados Unidos y Japón con una suma de 5.000 millones, y luego Vietnam y Taiwán con una cifra de aproximadamente 2.7 a 3.000 millones. Por lo tanto, el impacto ya ha sido importante y esperemos que continúe cayendo en los próximos meses. Este jueves, la aerolínea regional británica Fly ha anunciado su quiebra, con lo que se ponen en riesgo unos 2.000 empleos. En una carta dirigida al personal de la empresa, su consejero delegado Mark Anderson ha destacado lo siguiente: no hemos tenido otra alternativa al no poder alcanzar una solución viable que nos permitiera seguir operando. Lamento mucho que no pudiéramos conseguir los fondos necesarios para continuar. La compañía, cuya base está en el aeropuerto Exeter, en el suroeste de Inglaterra, comunicó que ha dejado de operar de forma inmediata y ha pedido a sus pasajeros que no acudan al aeropuerto, a menos que hayan conseguido vuelos alternativos. Ante la declaración de bancarrota, los medios de comunicación han señalado al coronavirus como el principal responsable. Hay aerolíneas allí que están perdiendo dinero antes del COVID-19, que solo está sobreviviendo con el flujo de caja. Ese flujo de caja se verá enormemente interrumpido y creo que puede haber una o dos fallas más en Europa en las próximas semanas. Si los gobiernos se comunican con calma y sensatez, esa es la mayor contribución que podrían jugar. Claramente habrá llamadas de, ya sabes, aerolíneas en quiebra que buscan ayuda estatal o rescates. No deberían ser facilitados, porque esas aerolíneas no podrían ganar dinero antes del COVID-19 y tampoco ganarán dinero después de eso. Los problemas financieros de esta aerolínea no eran una cuestión de ahora. Fly llevaba meses atravesando por una situación financiera difícil. Incluso en enero pasado, la aerolínea había evitado el colapso después de que el gobierno alcanzase un acuerdo con los accionistas de esta compañía, entre ellos Virgin Atlantic y Starboard Group. El gobierno británico indicó que está dispuesto a ayudar a los trabajadores de Fly a conseguir nuevos empleos y que trabajará con otras aerolíneas para reemplazar los servicios que deja esta aerolínea. Fly, con una flota de 63 aviones, fue fundada en 1979 como Jersey European Airways y volaba a 56 destinos. Hasta su inminente aterrizaje el día de hoy, la aerolínea operaba cerca del 40% de los vuelos domésticos de Reino Unido y a nivel regional se trataba de la aerolínea más importante de Europa. Otro punto, Uber sufrió un nuevo revés, esta vez en suelo de Francia, donde la justicia dictaminó el miércoles que un ex chofer de la plataforma tenía que ser considerado un trabajador por cuenta ajena y no un trabajador autónomo. La sentencia destaca que la condición de autónomo es ficticia, porque el conductor no tiene libertad para fijar tarifas ni crear su propia clientela. Con ese dictamen, el afectado podrá reclamar salarios correspondientes y la indemnización por despido. Uber tiene unos 150 casos por la misma cuestión. La sentencia de la Corte de Casación francesa es de suma importancia porque sienta jurisprudencia y abre la puerta a miles de reclamos, no solo por parte de los conductores Uber, sino de todo tipo de freelance que trabajan para las plataformas de la llamada gig economy. Corrupción en el Congo, a la vuelta en nuestro análisis.
Kinshasa, capital del Congo, una ciudad afectada por embotellamientos en el tráfico, empeora porque se levantan sitios de construcción que se suponía iban a aliviar esta congestión. Proyectos ambiciosos que se han retrasado y ahora las autoridades empiezan a investigar sobre una presunta malversación de fondos. Como ven, muchos componentes mezclados, así es la situación. La corrupción tiene innumerables efectos nocivos en las sociedades. En los países con una corrupción latente todo cuesta más, por los intrincados eslabones de un tejido de relaciones de intermediarios donde para construir una autopista, un hospital o una escuela, cobran comisiones ilegales que reducen la eficiencia económica y la productividad, especialmente porque las obras públicas tardan más en realizarse, o en algunos casos no se realizan o simplemente tras anunciarse quedan convertidas solo en eso, anuncios y de ahí al olvido. Un ejemplo de ello se encuentra en Kinshasa, una ciudad de la República Democrática del Congo, profundamente afectada por el congestionamiento del tráfico, donde una vez se pensó la circulación mejoraría cuando el 2 de marzo del año pasado, el recién electo presidente Félix Tshisekedi anunció un proyecto de $300 millones para reparar carreteras, casas y puentes. Sin embargo, un año después, nada se ha inaugurado en la extensa y caótica capital de Kinshasa. En ese sentido, aparecen acusaciones de corrupción que provocan una investigación. Se tragaron todo el dinero. No voy a nombrar nombres aquí, en la televisión. Escuchamos que han malversado los proyectos de sobrevuelo. Tras ese tiempo apenas han desplegado un programa para reparar la infraestructura Chambolic de la República Democrática del Congo, lanzado con mucha fanfarria hace apenas un año. El camino hacia el aeropuerto internacional de Jinli está atascado con casi cero progreso en 3 de esos pasos elevados. Usuarios se han quejado que los viajes antes tomaban 30 minutos, ahora toman 1 hora o incluso hora y media. Sería mejor que acabaran de deshacerse de ese paso elevado, porque desde el comienzo de las obras solo han estado causando atascos horrendos. En este momento del día es un poco mejor, pero en la hora pico la carretera está completamente bloqueada. Te preguntas si aún están trabajando. En este sentido, al ver que los trabajos están paralizados y prácticamente en cero, el presidente Tshisekedi ordenó una investigación judicial. Por su parte, el ministro de Justicia dijo que esta investigación marcaría un punto de inflexión en este país plagado de corrupción. El primer mandatario ha destacado que ha hecho de la lucha contra la corrupción una prioridad bajo la presión de los prestamistas de ese país. Tras sospecharse la malversación de fondos en las labores de proyectos de infraestructura estancados, al menos 3 personas, un ciudadano local y 2 extranjeros están bajo custodia preventiva. Entre ellos, el jefe de la Oficina Nacional de Carreteras, sospechoso de administrar mal el programa. 2 hombres, el estadounidense Blattner y el libanés Jamal Samih, están acusados de recaudar dinero público sin empezar a trabajar en los 3 meses estipulados en el contrato. 2 hombres, Blattner y también Jamal Samih, están acusados de recaudar dinero público que justamente no ha ido a usarse como debía o como se había presentado justamente en esta propuesta inicial de trabajo. Las consecuencias, fíjense, una vez que aparecen en el caso blanco de amenazas, de manipulación, los miembros del gabinete de gobierno dando declaraciones, las consecuencias hasta ahora las paga el ciudadano común. Los que pagan las consecuencias son los ciudadanos que cada día se ven afectados por la incómoda situación a la que deben exponerse a diario en la congestionada ciudad, por culpa de algunos funcionarios quienes asignaron tareas a contratistas, quienes también están en la onda de arrebatar los bienes mediante la corrupción en ese país africano. Pero estos corruptos al final tendrán que rendirle cuentas al Estado de sus malos actos. Entonces, significa que, por mucho que los contratistas tengan que rendir cuentas y se hagan responsables de la mala ejecución del trabajo, los políticos igualmente serán convocados por las cortes y tribunales para explicar cómo llegaron las cosas a este punto. Desde la elección del presidente Tshisekedi, este ha estado gobernando en una coalición con aliados de su antiguo predecesor Joseph Kabila,
quienes están acusados de estar contaminados por la corrupción. Ahí tenían entonces lo que está pasando en este país africano. Siempre tratamos de mantener la mirada sobre el continente, aprovechando que Telesur se ve en 50 canales del continente africano. Además, para hoy tenemos un extra, 5 de marzo, Venezuela, siembra de nuestro comandante eterno. Aquí, ayer como hoy, seguimos su legado. Es la política la que debe regir, la que debe lanzar la línea estratégica, y la economía estar al servicio de la política. Hay que politizar la economía y también hay que socializar la política. La política debe colocar por delante el interés social, los grandes intereses de la sociedad, la polis, la vida de la comunidad. Todo eso hay que recuperarlo. Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar, María. Mira que vengo muy triste por los caminos del llano. Lucerito, lucerito, mira que voy a llorar. Aguará, puro guayabo, compadre. Mira que voy a llorar. Después dice: ¿cómo no quieres que llore? ¿Cómo no voy a llorar? Si el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. ¿Cómo no quieres que llore? ¿Cómo no voy a llorar? Si el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. Dicen que se fue muy lejos, que se fue con otro amor. Lucerito, lucerito, tengo herido el corazón.